hay posturas muy encontradas en todo este tema. Por eso quisiera hablar ya con quien es virtual diputada por el partido de Ahora Nación, Indira Wilca. Indira, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Hola, buenas tardes, Manuela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Indira, cuéntame un poco cuál es tu postura con respecto a cómo se está viviendo este clima electoral. Hay muchos cuestionamientos que empiezan a surgir, creo yo, legítimos sobre el comportamiento de encuestadoras. Y por otro lado, ya también hay algunas personas que hablan de un fraude. ¿Marcas distancia con esta postura? ¿En qué parte del espectro crees que se encuentra lo que piensas tú sobre esto? Bueno, lo primero que habría que decir que todavía el proceso de conteo de votos continúa, ¿no? Dice que algunos están desesperados por adelantar ganadores. Yo creo que hasta que el último voto, la última acta no sea contabilizada, estando en una elección tan reñida, porque creo que basta mirar la página de la OMPE para verificar la distancia entre los candidatos, es muy corta y por eso se hace más necesario que nunca esperar que se contabilicen todas las actas, ¿no? Por supuesto, hay algunos que preferían tal vez no esperar a que los votos de todos los peruanos sean contabilizados, ya sabemos cuál es su talante antidemocrático, pero creo que la gente tiene derecho, además, en un contexto en el que hemos vivido elecciones en los últimos años que han sido minadas por los propios actores políticos y en particular el fujimorismo, ¿no? Recordemos que no solamente es este proceso electoral, el anterior proceso electoral han sometido a los peruanos a una serie de estrategias para dinamitar las instituciones electorales, el voto de la gente. En esta elección también hemos tenido en la primera vuelta acciones destinadas a invalidar la votación de determinadas zonas del país. Hemos tenido en este proceso electoral ahora, durante el fin de semana, a la Defensoría del Pueblo inmiscuyéndose de manera muy extraña en el proceso, tanto así que el sindicato de trabajadores, o sea, los trabajadores de planta de la Defensoría han tenido que advertir una serie de acciones que han sido tomadas por el señor defensor del pueblo, que es alguien que ha sido colocado por Fuerza Popular y el Partido Perú Libre en ese cargo. Entonces, hemos tenido discursos que lo que han intentado nuevamente es restringir los derechos políticos de ciertos peruanos, ha habido toda una narrativa sobre las mesas 900, en fin, todo lo que hemos visto en este proceso, lo único que ha hecho es alimentar la desconfianza de los ciudadanos. Digo yo, ¿no tienen los ciudadanos derecho a esperar hasta que se cuente el último voto para que recién con responsabilidad los medios de comunicación, los analistas, los opinólogos, quien sea, Ujú. pues espere un resultado? Yo creo que sí, eso es lo que corresponde y en esa línea y en esa postura es que yo me coloco y también lo hemos planteado desde Ahora Nación, ¿no? Entonces creo que hay que tomarlo con mucha responsabilidad. No es esta una elección cualquiera. El daño que se ha hecho al sistema electoral y al sistema democrático ya existe, ¿no? Y si quieren hablar de responsabilidad, pues esperen a que se cuente hasta el último voto, porque hay no solamente decenas de votos por contar, sino hay cientos de votos, ¿no? Que están en los jurados electorales especiales y que tocará esperar a que se resuelvan definitivamente, ¿no? Claro, creo que tampoco suma, por ejemplo, el que el señor Alfredo Torres se siente en una entrevista y diga que los cálculos que hizo los sacó de redes sociales, ¿no? Parafraseando un poco, dijo, trató de decir, no, no son cálculos que corresponden a Ipsos, yo he venido traqueando un poco lo que hacen los expertos en redes sociales y son cálculos internos de Ipsos que puede ser cierto o no, pero no sé qué tanto suma al contexto electoral incierto y a la desconfianza ya generada precisamente por los tantos traumas que tenemos de gritos de fraude previo y los hechos históricos que demuestran el no creer o el querer dinamitar la elección popular, ¿no? No sé qué opinas de eso. Bueno, sí, yo también lo he mencionado, ¿no? El representante de la encuestadora más importante del país tiene una responsabilidad, por supuesto, y más cuando el domingo se han dado unos estudios preliminares de conteo rápido. Yo creo que en esta ocasión, y mi crítica también es legítima, ¿no? Con esto yo no estoy pues yéndome contra el sistema electoral ni contra los organismos electorales, pero puedo criticar a una persona que asume una responsabilidad
a nivel de el trabajo de las encuestas de opinión pública, pero creo que le ganó su entusiasmo, ¿no? Y claramente actuó más como un ciudadano que tiene una preferencia política, que la tiene, como un profesional, ¿no? Creo que lo sensato, si su propio conteo rápido había establecido que la diferencia era tan corta y como él decía, era un empate técnico, lo sensato era que él mismo esperase a que los resultados de la OMPE estuvieran muchísimo más avanzados para señalar posibles ganadores, ¿no? Entonces, creo que ahí le ganó, más que el profesional, habló el Alfredo Torres que tiene una preferencia política innegable, ¿no? Y basta ver sus redes sociales para saber cuál era su preferencia política en esas elecciones. Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Que quienes pueden tener una cierta ascendencia en la opinión pública, pues en este momento guarden la paciencia y asuman con responsabilidad que lo que dicen tiene un impacto. Claro, sí, estoy de acuerdo, sobre todo pues cuando la empresa se juega eso como su carta principal, ¿no? La credibilidad que ha tenido en procesos electorales. Un poco más de mesura y responsabilidad quizás del señor Alfredo Torres con declaraciones innecesarias en medios de comunicación. Indira, hoy hablabas en redes sociales de algo muy importante que quizás está pasando desapercibido en medio del conteo voto a voto, que es lo que sí se viene consumando en lo concreto desde las fuerzas políticas contra jueces que les han sido incómodos históricamente. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia ha acordado suspender al juez Concepción Carhuancho. Hablemos un poco sobre eso. Sí, lamentablemente eso es un hecho muy grave y ocurre mientras el país está eh, concentrado, ¿no? En la espera del conteo de los votos del proceso electoral. Pero yo digo nuevamente, ¿no? Es un hecho que no deberíamos normalizar en un contexto que hace tiempo dejó de ser democrático, pero que un juez sea separado de su cargo, suspendido en este caso, por una institución que también ha perdido toda legitimidad, porque todos sabemos hace mucho tiempo que la Junta Nacional de Justicia viene tomando decisiones netamente políticas, pero resulta que además es muy llamativo que sea este el juez, uno de los jueces que ha tenido un rol importante en lo que fueron los procesos de investigación a personajes políticos de mucho poder, en particular la propia señora Fujimori, ¿no? Recordemos que la primera vez que ella fue objeto de una detención preliminar fue justamente este juez el que decidió, ¿no? Esa situación y a mí no me queda duda que se trata de una venganza, ¿no? Y esto evidencia nuevamente que mientras estamos todos concentrados en salvaguardar mínimos democráticos en el país, el Fujimorismo y la señora Fujimori siguen operando desde una lógica mafiosa para cobrar venganza a cualquier persona que no se le haya subordinado, ¿no? Porque por un lado tenemos lo del juez Carguancho, tenemos lo de las fiscales, la señora Espinosa, que también hasta el final ha intentado ella, por ejemplo, hacer valer su derecho al voto. No le han permitido votar a pesar de que la inhabilitación que había contra ella de parte del Parlamento ya había sido también descartada por parte de un juzgado. Entonces no había ningún tipo de responsabilidad en ello. Tenemos también una decisión que el Tribunal Constitucional del Fujimorismo ha tomado en días recientes, que ha sido la restitución de un juez supremo que había sido también sancionado en la época de los cuellos blancos, que fue parte de este proceso de investigación enorme que hicimos en el Parlamento anterior a este para sancionar a todos los principales integrantes de esta red, que además contó con audios de evidencia de cómo coordinaban fallos y otras decisiones importantes, ¿no? Entonces, mientras nosotros estamos tratando de, pues, preservar lo poco que queda de institucionalidad, que es el voto de los ciudadanos, pues ya vemos en qué está el Fujimorismo y sus aliados, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante evidenciar esto, porque sea lo que sea que pase, esa red de corrupción, ese pacto mafioso, está siguiendo operando. Ha seguido operando en medio de las elecciones, antes de las elecciones y después de las elecciones. Todavía varios de esos personajes estarán ahí. Entonces yo sí, bueno, hago un llamado a que en general la ciudadanía esté alerta, pero también a los diferentes actores políticos, ¿no? Que este sea un momento oportuno, más allá de las preferencias electorales que algunos han tenido, los que realmente se llamen demócratas, que se pronuncien, ¿no? Porque yo sé que hemos visto muchas de esas decisiones a lo largo de los últimos 3 años o 4 años, ¿no? Destituciones, inhabilitaciones injustas o políticas, pero no es tiempo de callar. Creo que es fundamental que a pesar de
las coyunturas electorales y las decisiones o discrepancias que pueda haber, que en este momento todos los actores políticos del campo democrático puedan ser capaces de señalar este tipo de decisiones arbitrarias. No tienen ningún tipo, ya no se esfuerzan ni siquiera en aparentar cierta legalidad, simplemente son decisiones políticas, porque como un juez de nuestro país se le va a sancionar, se le va a suspender por no haber aplicado una ley que es inconstitucional, ilegal, pero más allá de que esa sea la posición que muchos sustentemos, los jueces no pueden ser perseguidos ni sancionados por las decisiones que tomen, salvo que estén prevaricando, y en este caso eso no ha sido el hecho, ¿no? El juez tiene la posibilidad para hacer control difuso, está establecido en la Constitución y eso es lo que ha hecho este juez. Entonces, es escandaloso. Permitir un precedente como este es, por supuesto, dejar totalmente desprotegidos a los jueces en nuestro país para que sea el poder político el que decida finalmente cómo tienen que fallar, cómo tienen que administrar la justicia. Entonces, hay que hacer ese llamado y, por supuesto, también a la ciudadanía, ¿no? Que se mantenga activa, vigilante. Y yo saludo a la gente que, bueno, finalmente también se está movilizando por el contexto en el que estamos de elecciones. Yo no me voy a sumar a ese sector de gente que dice que la gente no tiene derecho a movilizarse, que la gente se movilice. La gente, ¿cómo no va a sentir que la movilización es la única herramienta que le queda, por lo menos para vigilar, ¿no? Que las instituciones mínimamente funcionen acorde a principios democráticos. Y a mí eso me parece saludable en cualquier contexto, pero más en un contexto como este. Bien, Indira, y para finalizar, quizás también puede explicar en un margen más amplio estas movilizaciones todo el racismo, clasismo y discriminación que sale nuevamente a flote, porque nunca se ha ido, solamente ha estado ahí en la superficie, que sale de manera más violenta en periodo de elecciones y cuando queda evidenciado que un grupo poblacional importante quisiera una opción política representada en Roberto Sánchez y entonces el atributo es el insulto, es el llamar al otro de manera de menoscabar su identidad, su dignidad, ¿no? Sí, Manuela, mira, el racismo más visceral actualmente que existe en el país es el racismo que ocurre, que emerge cuando hay sectores ciudadanos que buscan ejercer su derecho a hacer política, sus derechos políticos, ya sea votar, ya sea participar, ya sea movilizarse o ya sea opinar simplemente, ¿no? Y eso lo vimos desde el año 2022, cuando la gente del sur se movilizó, no pidiendo un proyecto de inversión pública, no pidiendo alguna migaja, sino expresando su descontento con la clase política, con la señora Boluarte, con el Congreso. Cuando eso ocurrió, a la gente la... Y hoy que estamos en un proceso electoral, que hemos visto todo este proceso electoral, candidatas, puede no gustarte la opción política de Juntos por el Perú, pero hay gente que expresó su racismo más visceral, más vergonzoso, más arcaico contra la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta de Juntos por el Perú, Brígida Curo, simplemente por ser una mujer aymara. ¿Y por qué? Por atreverse a postular como vicepresidenta, porque parece que en este país los aymaras o los indígenas quechos no pueden atreverse pues a postular un cargo de elección popular porque emerge toda esta ola de racismo, ¿no? Y lo mismo con el voto, ¿no? O sea, hace poco me parece que yo pensé que habíamos superado a los aspectos más vergonzosos, ¿no? Del racismo político, Ujú. pero escuché a un señor que había sido, me parece, el Ay, director sí. del Grupo El Comercio, lanzar yo no le diría teoría, pero trató de juntar algunos argumentos, ¿no? Un poco trasnochados para explicar por qué para él las mesas 900, que ya se ha dicho que son mesas que lo único que hacen es desplazar físicamente la distancia para que pueda la gente votar, porque la gente en un país enorme como este vive en zonas pues distantes entre sí. Y bueno, sacó una serie de ideas realmente absurdas sobre la distancia y sobre que estas son privilegios y que habría que eliminarlas, un argumento muy racista, ¿no? Total. Entonces yo creo que el racismo más grave en este momento en nuestro país es ese racismo que surge o es la reacción a el ejercicio del derecho político de los ciudadanos aymaras, indígenas, quechuas. ¿Por qué? Porque pueden existir seguramente con sus tradiciones y su cultura, qué bonito para el turismo y qué bonito para hipócritamente decir que somos un país diverso, pero cuando estas personas, cuando los pueblos originarios quieren participar, quieren tener una voz propia, quieren opinar y quieren ejercer el poder, ahí sí hay que ir con todo, ¿no? Hay que ir con
los argumentos más racistas posibles, hay que ir con la represión policial, hay que masacrar gente y dejarlo en la impunidad. Entonces, yo creo que sí hay que empezar a hablar con mucho mayor profundidad del racismo que estamos viviendo en este contexto, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con el ejercicio del poder. Y a mí me da mucho gusto por eso que a pesar de, bueno, todavía estamos a la espera de los resultados, pero sí me ha dado mucho gusto ver que en este proceso electoral, con toda la maquinaria fujimorista puesta en marcha desde Lima, que es lamentablemente un espacio eh, de ejercicio de poder muy centralista, ¿no? Desde las élites, los medios de comunicación, que se creían hace una semana nada más, a una semana anterior de las elecciones, se creían triunfadores, ¿no? Creían que tenían todo a su favor, la cancha, como se dice, inclinada para ganar, la propia señora Fujimori con mucha soberbia. Miren, están hoy día esperando, como tiene que ser, hasta el último conteo del acta final para decir finalmente quién está ganando. Hace una semana esta gente creía realmente que podía imponerse a punta de miedo, a punta de terruqueo, a punta de tener a todos los medios de comunicación eh, echados a su favor, a punta de haber modificado las leyes electorales, de habernos impuesto una bicameralidad, de haber hecho realmente muy difícil este proceso electoral. Y alguien todavía se pregunta por qué tenemos que esperar tantos días para algo tan básico como que las actas de los lugares más alejados del Perú, incluso los lugares fuera del Perú, donde los compatriotas nuestros votan, ¿por qué tenemos que esperar tanto? Pues es una vergüenza también, hay que decir. Yo he estado leyendo analistas electorales de otros países, y a todos les sorprende, ¿no? La lentitud del conteo, del escrutinio de las elecciones peruanas. Y yo digo, claro, ¿en manos de quién ha estado la posibilidad de cambiar la legislación electoral para hacer realmente esto un proceso más eficiente, un proceso más rápido, un proceso que pueda ayudar a los ciudadanos a recuperar su confianza en la democracia? Bueno, en manos del Fujimori. Así que si usted se pregunta por qué tenemos un sistema de conteo del siglo XX o inicios del siglo XX, bueno, gracias al Fujimorismo que nos ha dejado ese legado nefasto, ¿no? Y a pesar de haber, haber hecho todo ese barajuste, pues bueno, aquí está la gente resistiendo, ¿no? Con el voto del sur, con el voto de las regiones, con el voto también incluso de la gente que vive fuera, porque yo estuve escuchando ayer muchas declaraciones triunfalistas diciendo, cuando venga el voto de los peruanos en el exterior, uff, va a ser una aplanadora. Y la verdad es que no ha sido así, ¿no? Ha habido mucho ausentismo, ha habido Mucho. también sorpresas en algunos lugares fuera del país, donde la votación ha sido un poco más pareja o mejor que la del año 2021 con el propio Pedro Castillo. Entonces, a mí la verdad que esa es una expresión de dignidad de nuestro país. No dejar que simplemente quienes mandan siempre, quienes tienen el poder mayor, ¿no? De las instituciones o de los grupos de poder económico, crean que pueden imponer un resultado electoral a la fuerza. Y los votos se cuentan hasta el último día, las últimas actas, porque es una elección muy peleada, pues, ¿no? Y así es lo que la gente ha decidido. Hasta el último día. Entonces también ahora Nación esperará de manera prudente para pronunciarse cuando sepamos cuál es el conteo al 100% de los votos, ¿verdad, Indira? Así es, con paciencia y respetando a cada ciudadano de nuestro país, con mayor razón, quienes hemos votado, quienes han votado por Juntos por el Perú, tienen todo el derecho a que se guarde tranquilidad y responsabilidad y esperar que se cuente el voto del compatriota en el lugar más alejado. Estamos esperando, creo que el voto del Daten del Marañón, de Loreto. Ayer estaban hablando de los votos en la convención. Bueno, todos son Emoción. peruanos. Cada una de esas personas tiene los mismos derechos que los que vivimos en Lima, así que hay que esperar con paciencia y hay que además hacerlo para devolverle la tranquilidad, ¿no? Porque si no hubiéramos tenido, pues, gente gritando fraude años previos, ¿no? Desconociendo, descalificando a lo poco que funcionaba bien en el país, que era el sistema electoral, no estaríamos en esas tal vez, ¿no? Así que hay que guardar paciencia, sobre todo, y seguir, ¿no? Defendiendo lo que son principios democráticos en nuestro país. Calma y mesura y prudencia. Muchísimas gracias, Indira, por este tiempo. Gracias. Hasta luego. A ti. Muchas gracias. Ha sido Indira Wilca, quien ya es virtual diputada de Ahora Nación, que, bueno, confirma, ¿no? Va a empezar a configurarse como oposición o bancada aliada. Todo dependerá de quién resulte finalmente elegido o elegida. No se anticipan, sin embargo, respaldan la vigilancia y la fiscalización ciudadana legítima.